Shabbat Shalom, Shabbat Shalom, Nekulán, a toda la congregación de la Nueva Jerusalén, que nuestro Abacados nos bendiga en este su precioso Shabbat. Y tenemos una porción múltiple de Parashá que vamos a completar, la Parashá 51, Nitzavim, estáis de pie. Devarim 29, versículo 10, hasta el 30, versículo 20. Son parashá cortas porque corresponden a un capítulo. Y la lectura del Naví Isaías, capítulo 61, del versículo 10 hasta el capítulo 63, versículo 9. Revelaciones que va a ir acompañado de todo el libro que hemos visto de Devarim, y que termina con revelaciones en el capítulo 17, versículo 1 hasta el capítulo 18, 24. Ya, Devarim 29, 10 hasta el capítulo 30, 20. Esa es la Parashá 51, Nitzavim, estáis de pie. Porque así dice en el versículo 10, así dice la palabra de nuestro Adón Yahweh Sebaot. Todos ustedes están hoy en la presencia de Adonai su Elohim, los jefes de sus tribus, sus ancianos, sus escribas, todos los hombres de Israel. Y entonces empieza a enumerar a todos los que van a estar de pie. ¿Sí? Dice el capítulo 30, vamos a escoger el 11 al 14, 30. Dice de Devarim, porque esta parashá del 29 al 30, capítulo 29 hasta el capítulo 30. Lo importante, si es que hay alguna excusa para no obedecer. El versículo 11 al 14 del capítulo 30 se lee: pues esta ordenanza que yo te ordeno hoy no está oculta de ti ni lejana. No esté en el cielo para que digas quién subirá por nosotros al cielo, y la tomarás para nosotros para que la escuchemos y la pongamos por obra. Ni está al otro lado del mar para que digas quién cruzará por nosotros al otro lado del mar, y la tomará por nosotros para que la escuchemos y la pongamos por obra. Sino que la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón, para ponerla por obra. Entonces el 15 dice: mira que yo he puesto hoy delante de ti la vida y el bien, la muerte y el mal. Qué importante es que son promesas de que se dan a causa de la obediencia, porque así es como empieza el capítulo 30, que sucederá que cuando sobrevengan todas estas cosas, ¿qué cosas? Las bendiciones nombra primero, ¿no? Que yo he puesto, dice, ante ti, y las medite en tu corazón en todas las naciones a donde Adonai tu Elohim te haya dispersado. Es decir, habrá un momento en que las cosas no me irán bien, y entonces yo tendré que volverme a causa de eso, por eso dice el versículo 2, y te vuelves a Adonai tu Elohim, tú y tus hijos. Es decir, va al combo. Dice, tú y tus hijos, y obedezca, dice. Ahí viene nuevamente, se puntualiza. Ojo, mira cómo va. Te vuelvas, le habla personal. ¿A quién tiene que volverse? La cabeza. Pero no solamente él, dice, tú y tus hijos. Se incluye el clan. Y ahí, obedezca su voz. ¿Por qué no dice, y obedezcan? No, dice, y obedezca su voz, va personal. ¿Con qué? Con todo tu corazón, con toda tu alma, de acuerdo a todo lo que yo hoy te ordeno. Es decir, yo tengo que volverme, al ver que las cosas me van mal, tengo la oportunidad de poder, como dice, revertir todo lo que me está viniendo. ¿A causa de qué? Porque ha habido un desliz, es decir, me he salido, como dice, del paraguas, ¿sí? Y me estoy mojando. Entonces tengo que entrar en la parte seca.
Pero cuando entre esa parte seca, ¿es para qué? Para nuevamente acercarme ¿qué? A escuchar su voz. Y esa voz no solamente va a servir, porque si yo me desligo, entonces quiere decir que involucro a quienes están conmigo. ¿Sí? Entonces por eso que dice, tú y tus hijos. Entonces tengo que empezar de nuevo, o sea, en la misericordia de Él, nuevamente me ofrece el que nuevamente me puedo acercar. Es decir, un teshuvah, ¿no? Pero tengo que hacerlo con todo mi corazón, con toda mi alma, de acuerdo a lo que Él me ordena, o no es lo que, bueno, me regreso, pero me regreso como yo pienso. No, me regreso por el camino que Él me está trazando, ese es el regreso. Por eso vamos a Oseas, capítulo al final, el capítulo 12. Perdón, 14, sí. Capítulo 14. Ojo. Dice, oh Israel, regresa a Adonai tu Elohim, porque a causa de tu iniquidad has tropezado. Israel, regresa a Adonai tu Elohim, porque a causa de tu iniquidad has tropezado. Ahí no dice, oye, regresa, porque el diablo te puso el pie, porque el diablo fue culpable, porque el diablo se te cruzó. No, dice tu iniquidad. O sea, yo mismo me pongo el tropiezo. Yo mismo. No sea que, como dijo por ahí una parodia, allá en el tercer puente de la perimetral del diablo llorando, dice. ¿Y por qué llora? Porque todo el mundo le echa la culpa, dice, que él es el culpable de todo lo que les pasa a los hermanitos, de todas las calamidades, de todas las enfermedades, de todas las faltas y todo lo que todo o sea, toda maldición, más claro. O sea, él es el que está robando las bendiciones y él está llorando. Aquí el texto me dice, regresa, es decir, ¿por qué le dice regresa? Porque se extravió, ¿no? ¿Por qué? A causa de tu iniquidad. O sea, a mí me hace bien irme, alejarme de él. No, porque como me alejo, dice, lámpara a mis pies es tu palabra, ¿no? Y es una lumbrera a mi camino. Es decir, mientras yo estoy cerca de Él, porque yo soy la luz del mundo, entonces si yo me alejo, voy a la oscuridad. Claro, oscuridad y tropiezo. ¿Sí? Y tropiezo. Tropiezo al ver ¿qué? Que no estoy haciendo obras que reflejan la luz, sino que empiezo a hacer obras que reflejan la oscuridad. Es decir, empiezo a hacer obras, claro, de la luz a la oscuridad todavía, como dice, hay una penumbra, un albor, ¿no? Sí, ¿no? Una aurora, como quieras. Una penumbra. O una penumbra, es decir, de luz se va haciendo gris para hacerse negro. Pero como en gris estoy viendo todavía, entonces no pasa nada. Hasta que ya me doy cuenta que mi cuenta me di que ya estoy sin luz. Y entonces justo ahí es cuando tropecé. ¡Ay, es el diablo! No, dice, tu iniquidad has tropezado. Reciban ustedes estas palabras y vuélvanse a Adonai su Elohim y díganle que les perdonen su iniquidad y reciban bendiciones. ¿Sí ven? Reciban bendiciones. Y Él recompensará el fruto de sus labios. Ojo, el fruto de sus labios. Me salto. 3, 4. Sanaré su apostasía y amaré sus votos y retraeré de ellos mi ira. Como rocío seré para Israel y él florecerá como lirio, y como los cedros del Líbano echará sus raíces. Brotarán sus altas ramas y vendrá a ser como el olivo, cuyo fruto es deseable. Ve, y hasta aroma te da, hasta te perfuma. Mira cómo es la misericordia del Todopoderoso. ¿Sí ves?
Regresarán y bajo su sombra descansarán. Tendrán compasión de la cosecha como la vid, florecerán y su recuerdo será como el del vino del Líbano. Efraín dirá, ¿qué tengo yo que ver todavía con los ídolos? Yo lo humillé y yo lo honraré como frondoso ciprés. En mí son encontrados tus frutos. Acuérdate que Efraín le dice Isaías, la diadema de tu soberbia, ¿no? Te ha hecho erguir más. Efraín, acuérdate que somos Efraín. Pero cuando no aceptamos que la palabra viene de Sión y la ley de Jerusalén, la soberbia consume Efraín. No, si yo para qué necesito Yom Kippur hoy. Por eso yo les decía en el estudio de Rico Cortés, que el Eterno lo bendiga, dice, incluso él va a estar trazando, ¿no? ¿Qué cosa? Las fiestas. Pablo, entonces, si se supone que Pablo, entonces si Yahshua ya murió, entonces ya no necesita. ¿Y por qué Pablo iba a cumplir? Y él va demostrando toda la fiesta, en hechos, va relatando, o sea, el que va, acuérdense que quien escribe es Lucas, y él va relatando las fiestas que todos ellos van cumpliendo, no solo Shaul, sino Yohanan, Kefa, todos ellos. Entonces dice, por eso dice el versículo 9 de Osea, ¿quién es el sabio que las comprenda? ¿Y quién es el entendido que lo entienda? ¿Ah? Se pregunta, ¿qué entienda qué cosa? Lo que está pasando acá atrás. ¿Sí? ¿Por qué? Porque rectos son los caminos de Adonai y los justos caminan por ellos, pero los inicuos tropiezan en ellos. ¿Sí ves? Camino recto, los caminos de él son rectos. Por eso, por pregunta, bueno, ¿quién es sabio para que entienda? Porque no todos van a entender. ¿Sí? ¿Y de qué trata este capítulo? Yom Kippur. Esto es Yom Kippur. Lo que te está diciendo aquí, o sea, para terminar, es un Yom Kippur que les está haciendo. Entonces, vemos, volviendo a Devarim, vemos que Romanos capítulo 10, del versículo 6 al 10, Shaul también nos está hablando cuando sale el dogma de que cómo eres salvo, ¿no? Cree en el Señor y serás salvo, ¿no? Si lo crees en tu corazón y lo confías. No. Sí. Y viene la conjetura de qué? De que ahí, del versículo 6 y en el 5, hay un pero, un stop. ¿Qué quiere decir? No, separa lo uno de lo otro. Y entonces viene las obras y la fe, como decía el escrito del hermano. No, ese pero no es una separación, sino es ¿qué cosa? Es un ancla de lo uno con lo otro. Porque acuérdate que Pablo no iba a separar, anular, porque él está citando es esto, lo que estamos leyendo ahorita, este texto de Devarim 30, ¿sí? Que si obedeces a la voz de Adonai tu Elohim, guardando sus ordenanzas y sus leyes que están escritas en este libro, y te vuelves a Adonai tu Elohim con todo tu corazón y con toda tu alma, ¿sí? Pues que esta ordenanza que yo te ordeno hoy no está oculta de ti ni lejana. No está en el cielo para que digan quién subirá por nosotros al cielo y la tomará para nosotros para que la escuchemos y la pongamos por obra. No, Señor, ni está al otro lado del mar. Sino que la palabra está muy cerca de ti, en tu boca y en tu corazón. ¿Para qué? Para creerla. No, para ponerla por obra. Que es lo que está citando Shaul en Romanos capítulo 10. Es lo uno con lo otro. El pero. Romanos 10:6. Romanos 10:6. Ahí está, dice, tú tienes ahí, pero la justicia. Está hablando de la justicia, ¿no? La justicia.
No. La justicia de la Torá puede ser o va a decir que es contraria a la justicia por la fe, porque eso es lo que han hecho. Eso es lo que han hecho los doctores de ahora, que ese pero separa de lo que Shaul dice en el 5 con lo que va a decir después del 6, cuando no es así, ¿sí? Porque ese pero es un enganche. ¿Vendría a ser qué? Un stop, una conjunción, maestro. Entonces, eso es qué cosa, que Shaul enseña que la Torá es el medio para qué, para llegar al Mashiach. Por eso lo dice en el versículo 4, porque el Mashiach es el fin de la ley. Esa es la mala traducción. No, el Mashiach es la finalidad para llevarte a la ley. Eso es lo que está diciendo. Es decir, Mashiach es el objetivo absoluto de la Torá para la justicia de todo el que permanece fiel. Eso es lo que está diciendo Shaul. ¿Por qué? Porque esa palabra fin, dice fin, griego, telos, es completar un propósito. Eso es lo que quiere decir ese telos, que se ha traducido como fin, pero lo que está diciendo es el propósito, o sea, porque el Mashiach es el propósito de la ley. Eso es lo correcto, no el fin, es el propósito o la finalidad o el que te va a llevar, ¿sí? ¿Para qué? Para la justicia, porque acuérdate que Habacuc, o también aquí mismo Romanos, dice, porque mi justo vivirá por la fe, ¿no? Eso lo dice él en el 1. Porque por medio de él es revelada la justicia de Elohim, por fe y para fe, como está escrito, el justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Sí? Yo vivo por esta fe, es decir, por la finalidad del Mashiach que me va a llevar a la ley. ¿La ley a fin de qué? A fin de bendecirme. ¿Para qué? Para no tropezarme. Y para que cuando tropiece pueda regresar. ¿Sí ven? Pueda regresar. ¿Por qué? Porque el único que cumplió ahí fue Mashiach. De ahí todos han tropezado. Y todos tropezaremos. Pero eso es lo bueno de esta bondad de Él. Que vuelta te coge y te levanta. Amén. ¿O no es así? Amén. Entonces, Pablo enseña que la Torá es el medio para llegar al Mashiach y que el que obedece la Torá de la manera correcta encontrará al Mashiach. ¿Por qué? Porque el Mashiach no solo está en la Torá, sino que Él es la Torá. Amén. Él es la Torá. Amén. O sea, el Mashiach es el fin, ¿para qué? Para que me encuentre con Él mismo. Esa es la finalidad. Y entonces se cumple lo que Él dijo. Acuérdense que los discípulos le dijeron, muéstranos al Padre y nos es suficiente. Y entonces, ¿qué le dijo? Tanto tiempo he estado con ustedes y no han entendido que el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Eso no quiere decir que Él es el Padre, tampoco, porque de ahí salió esa doctrina. No. ¿Por qué? Porque es lo que está diciendo, Él ya les había dicho, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, porque estaba como cumpliéndose lo que había dicho en la Torá por medio de Moshe, en mismo de Barín, capítulo 16, ¿no? Que dijo, de entre ustedes les levantaré otro profeta como tú, le está diciendo a Moshe. O sea que Moshe era un profeta como tú, y yo pondré mis palabras en él, es decir, él hablará de lo que yo le ordene. Por eso es que Yahshua dice, mi doctrina no es mía, sino del que me envió. ¿Sí?
Entonces por eso le dice, y esa es la bendición. Y la condena es cuál, que dice, y el que no escuche a su voz, yo mismo. El problema es conmigo mismo. Entonces mejor es escucharlo a que vaya a tener que escuchar con quien ya no tendré chance. Por eso es que acepta los mandamientos de la Torá con tu boca y con tu corazón, aceptas también a Yahshua como la Torá viviente. Amén. Y confiésalo como tu Adón, sabiendo que, ¿qué? ¿Por qué yo confieso que Él es mi Adón? ¿Cuál es el motivo de esa confesión de que Él es mi Adón? Reconocer. ¿Por qué es mi Adón? O sea, ¿cuál es la respuesta de que Él es mi Adón? Él es el Adón del Shabbat, sí, pero lo extraordinario, lo fuera, dijo, de todo, es que Él resucitó, pues, y que Él me resucitará también, como dice Filipenses, Él me resucitará también. Eso es lo extraordinario. Por eso es que Él es mi Adón, es decir, yo soy su siervo, yo soy su esclavo, ¿sí? Porque Él me va a resucitar. Por eso soy su esclavo, por eso soy su siervo. Por eso hago todo lo que Él me dice. Porque tengo ese convencimiento o la convicción de que en el postrer día Él me va a levantar de entre los muertos. Amén, Esa es mi esperanza. Aleluya. Por eso he puesto mi esperanza, mi depósito en Él. Amén. Esa es la confesión que yo tengo. Amén. Porque si yo no tengo esa confesión, entonces yo creo que tengo a ese Adón y estoy teniendo es a un Señor, Amén. como dijo el Roberto. Un Señor que es Vale. un Baal, y ese no te va a resucitar porque ni Él mismo se puede resucitar. No, porque Él está sentenciado. ¿Sí? ¿Sí ves? Son conceptos que tengo que tenerlos claros. Son las convicciones de mi fe. Son las declaraciones de mi fe. Si no, estoy creyendo en otras cosas. Como discípulos, tenemos que saber eso. ¿Sí? Porque por lo que te digo, te puedes encontrar con un extraterrestre y tú hazle la pregunta. Oye, ¿tu Adón es Yahshua? ¿No? Para ver si, aunque Él tenga otra forma, porque de seguro dentro de Él hay un alma, pues también, pues no. Por supuesto. Yo veo un cuerpo, pero dentro de Él también hay un alma. Aunque somos diferentes, pero tenemos un alma dentro, algo que nos anima. Salvo que sea un humanoide. Pero no, pero si tienes eso, entonces debemos, aunque tú estás en otro espacio, Dimensión. Y es ¿no? lo que debe ser. la redención debe ser hasta dónde debe ser ese alcance. Todo ¿Sí? eso. Y si no, estoy tratando es con un ángel caído. Amén. Amén. Cuidado, te vas a hacer amigo de ese ángel caído. Amén. ¿Ah? Te va a enseñar una bola de cristal y ver, te fascina, y entonces te perdimos. Entonces, ese es el asunto, confesarlo como tu Adón, sabiendo que fue resucitado de entre los muertos. Así serás salvo y entonces tendremos parte en el mundo venidero, en el Olam Abba. ¿Cómo puedo escoger la vida entonces? 30:19. Hoy pongo por testigo contra ustedes le dice, a los cielos y a la tierra, de que he puesto delante de ustedes la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Por tanto, ¿qué cosa te dice? Escoge las vidas. Acordémonos que el hebreo dice Bahayim, es decir, las vidas. Tú tienes traducido ahí vida, ¿sí o no? Vida tienes. Hermana Datia, vida tienes, ¿no? ¿Ya vio? Ahí es vidas. Lo correcto era haber puesto vidas. Sino que cuando hacen, no, pues que está mal, pues. Lo correcto es escribir. Sí, pero ahí está el problema. El problema es ese. Entonces, vidas. Es decir, ¿qué escoges? La vida que tiene
ahorita esta, para que me vaya bien, y la vida venidera, que me va a ir mucho mejor todavía. Como dice, cuando ya no vas a tener las aflicciones, porque será un cuerpo redimido. Amén. Amén. Entonces, por eso dice, y no solamente que al escoger yo bien, estoy metiéndolo también a mi familia. Por eso dice, para que vivas tú y tu descendencia, lo que sale de ti, porque en el gen, en la genética, va a ir la fe también. Así como para las cosas malas, hombres malos salen hijos malos, como dice, de culebras salen culebritas, ¿no? Entonces así mismo tiene que ser. Pero cuando en mi ADN está la palabra, pero si en mí no está la palabra, ¿qué voy a transmitir? Tendré que hacer una doble tarea, o triple, o cuádruple tarea. Pero por eso la mujer, cuando está en la gestación, lo importante es de que esa mujer esté alimentándose con la palabra, porque está alimentando lo que tiene adentro. Aparte de que, claro, ese feto que está ahí fue hecho un embrión a partir de ¿qué? De un esperma con un óvulo. Y en ese esperma ya iba el ADN de la palabra, de ese varón que ha sido educado en la Torá. ¿Sí ves? Y entonces va una descendencia también justa. Pero para nosotros, como dijo, llegamos tarde, entonces tenemos que hacer una triple tarea, no nos queda otra. ¿Amando qué? Amando a Adonai tu Elohim, obedeciendo su voz y apegándote a Él. ¿Por qué? Porque Él, ojo, dice, porque Él es tu vida. Él es tu vida. ¿Por qué tengo que escoger las vidas? ¿No? Para que me vaya bien. ¿Por qué? Porque Él es mi vida. Esa es la respuesta en el 20 te da, ¿no? Y no solamente en mi vida, dice la prolongación de tus días. Sí. Es decir, 80, 90 años, 100 años, o sea, una prolongación. Pero Él no va a prolongarme en enfermedad. No. Él me va a prolongar, es que Él es el que me está prolongando. Dándote la vida. Y Él es bueno. Y entonces me prolonga bueno. Pero el problema es que yo tengo que escoger, ¿sí? Decidir y amar y obedecer. Es decir, demuestro amándolo, obedeciendo. ¿Sí? Y no solamente obedeciéndolo, sino que dice, apegándomele a Él. ¿Sí? O sea, que tengo que apegármele como chicle. Todos los días de mi vida. ¿Cómo? Con la palabra. Todas estas semanas, 2 semanas, han leído el texto. Y han leído Revelaciones. Sí. Y han leído Isaías, porque van ahí. Sí. Ya. Ese sí debería ser todos. Es decir, que nos falta pegarnos. ¿Sí ves? No estamos cumpliendo ese mandamiento de apegarnos. No es que Él no baja para pegármele. No, eso no se trata. Se trata de que en la lectura me apegue. Esta es la secuencia. Por eso incluso Isaías 61, 10, ¿con qué tiene que ver? Sí. Mira, hemos venido recorriendo, ¿sí? Y aquí, en el tiempo de Yahshua, las parashá no eran anuales, tengamos entendido, eran trianuales, o sea, 3 años para hacer un ciclo. Entonces, cuando Yahshua, acuérdense que dice en Lucas capítulo 4, ¿no? Que entró en la sinagoga y ¿qué hicieron? Le entregaron el rollo de Isaías y leyó Isaías 61, ¿no? Es decir, que ellos en ese ciclo estaban estudiando esta parashá. Eso era lo que estaba estudiando. Pero vuelta te digo, como era un trianual,
No es que, no, entonces él estaba cerca de Yom Kippur cuando leyó. No, era trianual, ahora es anual. Entonces, se asume que eso era, Lucas 4:16, ¿no? Sí. Eso debió ocurrir en el 8º mes de Yishvan, o sea, más o menos por noviembre fue el acontecimiento. Yo tengo que escoger entonces la fidelidad a la Torá de Moshe y a la Torá viviente, y eso me garantiza la vida eterna. Ojo, que aquí dice que Él es tu vida. La Parashá 52, Vayelé, empieza en el 31:1. Y caminó. Y fue Moshe y se dirigió con todas estas palabras a todo Israel. Es decir, se iba a despedir. Es decir, iba a presentar al sucesor. O sea, del 31:1 hasta el versículo 6 es la despedida. Y desde el versículo 7 hasta el versículo 8 es la presentación del sucesor. ¿Quién era? Yahoshua. Y en el versículo 9 hasta el versículo 13 es la orden de la lectura pública cada año sabático. ¿Sí? Eso es lo que hicieron el año pasado, ya pasado rapidito, para la fiesta de Sukkot. Hicieron la lectura pública de la Torá. Es decir, no es toda la Torá, sino que es un Sefer Torá, es decir, el de Barín que leen. Hacen la lectura pública. Eso también se pudo ver en directo, ahora con la tecnología, como lo hacían. ¿Por qué? Porque dice el versículo 12, acuérdate que dice que reunirás al pueblo, hombres, mujeres, niños y forasteros, que viven en tus ciudades a fin de que escuchen y aprendan y teman a Adonai tu Elohim, guardando y poniendo por obra todas las palabras de esta ley. Y sus hijos que no la conocen, la escucharán y aprenderán a reverenciar a Adonai su Elohim todos los días que ustedes vivan en la tierra. Cuando el Eterno entonces va con nosotros, dice el versículo 6, esfuércense, capítulo 31 estoy en la Parashá 52, Vayelé, que va del capítulo 31:1 hasta el 30, es decir, todo el capítulo 31, ¿sí? Es la Parashá 52. Y tiene de refuerzo Oseas, capítulo 14, del 2 al 10, que ya leímos. Miqueas 7, del 18 al 20, eso también es Yom Kippur. Y Joel 2, 15 al 27, es Yom Kippur. Todos estos profetas están apuntando a Yom Kippur. ¿Ya? ¿Por qué? Porque esta parashá era de la semana pasada. Entonces era previo a Yom Kippur. Por eso que están estos naví citando Yom Kippur, otra vez, Oseas capítulo 14, del 2 al 10, que fue lo que leímos. Ya, el profeta Miqueas, en el capítulo 7, del 18 al 20. Miqueas 7, del 18 al 20. Ojo, voy a leer. No hay Elohim como tú que perdona la iniquidad y quita el pecado del resto de su heredad. No retienes la ira para siempre, porque aquí viene lo que me gusta, porque te has agradado la misericordia. Otro texto dice, porque te deleitas en la misericordia. Él se volverá y de nosotros tendrá misericordia, reunirá toda nuestra iniquidad y arrojará nuestros pecados a las profundidades del mar. Concederás la verdad a Jacob y la misericordia a Abraham, como juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Y ahí termina el profeta Miqueas. Termina en Yom Kippur. Sí, esto es Yom Kippur, ¿no? ¿Por qué? Porque habla de perdón y de que Él se agrada en la misericordia. Por eso hay la costumbre de que en previos a Kippurín lanzan una piedra a un estanque o a un lago, a un mar donde haya agua. ¿Sí? Recitando este versículo que dice, Él reunirá toda nuestra iniquidad y arrojará nuestros pecados a las profundidades del mar.
O sea, lo hacen como un ceremonial, una costumbre en base a este versículo que está citando Miqueas respecto a Yom Kippur. Entonces en Yom Kippur, antes de Yom Kippur, van y un estanque o ya te digo un lago, cogen y arrojan una piedra. Y ahí creo que salió esa costumbre en cambio de pedir deseos en una fuente, ¿no? Pero es Yom Kippur, es una costumbre de Yom Kippur del pueblo. Entonces dice que aquí, Deuteronomio 31:6 nos dice: esfuércense, ojo, y sean valientes. No tengan temor, ni se desalienten, ni se aterroricen delante de ellos, porque Adonai tu Elohim es quien va delante de ti. Él no te dejará solo, ni te desamparará, más o menos. Es lo que le va a decir también a Yahushua, ¿sí? En el capítulo 1, versículos 6, 7, 8, 9, ¿no? Entonces, ojo, habla al pueblo como uno solo. Mira, que dice: esfuércense y sean valientes, plural. No tengan temor, ni se desalienten, ni se aterroricen delante de ellos. ¿Por qué? Porque les está diciendo que, ¿qué cosa? Está hablando Moshe, que ya tenía 120 años, en el versículo 2 de este capítulo, y que iban a cruzar, y les hace un relato de todo lo que hicieron, un breve relato, cómo vencieron a los reyes de los amorreos, ¿no? Y que por tanto, como iban a entrar, entonces, nuevos peligros, entonces los alienta diciéndole qué cosa, que se esfuercen y que sean valientes, y que no se aterroricen. ¿Por qué? Porque Adonai, dice, ahí cambia, ahora se pone singular, porque Adonai, tu Elohim, dice, tu Elohim es quien va delante de ti. Es decir, el asunto de la guerra espiritual, cuando dice, quiero que oren porque tengo, es plural, es todo, ¿no? Pero ¿quién va a ir delante? ¿Todos nosotros? No, Él, en presencia. Pero nosotros como pueblo, como todos en espíritu, vamos también, respaldo. Entonces por eso dice, esfuércense y sean valientes. ¿Por qué? Porque Adonai tu Elohim es quien va delante tuyo. Y la promesa, Él no te dejará solo, ni te desamparará. ¿Cuál es el problema? El problema es que yo arriba no escogí, como dice el 30, 19, 20. Ese es el problema. Entonces, dice que si el pueblo estuviera dividido, la presencia del Eterno no podría estar con él. ¿Por qué? Porque como vuelta dice, Él es el que va contigo y no con vosotros. ¿Sí? Dice el 8, Adonai es quien va delante de ti y Él estará contigo. O sea, nuevamente. Acuérdate que cuando Él 2 veces, ¿sí? Y es más, este delante de ti 3 veces lo dice. En el versículo 3 lo dice. Adonai tu Elohim es el que pasará delante, es el que pasará, o sea, Él va a pasar. Yo voy aquí, me está diciendo, Él va a pasar. Yo no lo veré, pero Él va a pasar. Antes de que yo entre, Él va a pasar primero. ¿Sí ves? Amén. Donde yo vaya, porque Él me dirige, Él va primero. Por eso dice, no vas solo. Por eso te dice en el 8, no te dejará ni te desamparará, no tengas temor ni tiembles, ni te aterrorices. Porque Él ya va adelante, porque Él es el escudo, mi escudo y mi protector. ¿Sí ves? Así funciona. Funciona cuando solamente, como dice el 7, Moshe lo llamó a Yoshua y le dijo a la vista de todo Israel, esfuérzate y sé valiente. ¿Sí? Esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate en que escoge la vida, en que vas adherido a Él, porque ya vuelta te digo, Él va apegado. Yo me le he apegado al obedecer su voz, al escoger la vida. Entonces Él va delante mío. ¿Cuál es el problema? Que tengo que ser valiente al tener la convicción, porque de pronto, como dice, no tengas temor. Es decir, va a haber el temor, porque si no hubiera temor no me citara eso, ¿no? Ni tiemble, es decir, voy a temblar, porque soy humano. Pero tengo que, es mi primera reacción,
Pero mi segunda reacción tiene que ser como dice, rebobino, no, pues, Él ya me dijo que Él va delante mío, aunque no lo veo, pero yo sé que va delante mío. Entonces, el momento que tú declares eso, ahora sí, valiente, sin miedo, pero tengo que declararlo, declarar lo que estoy escuchando de parte de Él. No, escucha, es que ahí matan, que hay sicarios, que aquí ponen bomba. ¡Ay, qué miedo! ¿Sí ven? Dice la palabra que nos dio espíritu de cobardía. No. ¿Cuál es el miedo? El miedo para los que están fuera del pacto. El miedo para los que están fuera de su cobertura. El miedo para los que no creen en su Hijo. El miedo para los que no creen en la resurrección. Para ellos es el miedo, es el temor. ¿Y por qué yo tengo que temblar? Ahí tú cantas esa que te gusta. El ladrón es mi fuerza y mi fortaleza. ¿Por qué? He de temer. Aquí la cacareas, la cantas, la bailas y allá ya estás con miedo. ¿Qué cosas no? ¿Qué cosas? Entonces, puede convivir entonces la Torah y Joshua, dice el 7 al 9, ¿no? Entonces Moshe redactó esta ley y la entregó a los sacerdotes descendientes de Leví, quienes transportaban el arca del pacto, todos los ancianos de los hijos de Israel. Y ahí les declara todo esto. El verdadero Mashiach no puede rechazar la Torah ni cambiarla. Ojo, el verdadero Mashiach, tenemos que tener eso siempre en cuenta, sino que la va a sostener y la va a implantar en la tierra prometida, porque esto es lo que está diciendo la ordenanza, y esa ordenanza tiene que cumplirse. Las 12 tribus tienen que reunirse, porque dice, reunirás al pueblo. Esto es una analogía, un antitipo de la redención final. Ojo, aquí estás viendo que va a introducir al pueblo, lo que también va a venir el Mashiach. Por eso que el que los va, Moshe, ¿por qué no los entra? Porque ella es Joshua, porque es el antitipo de Yahshua. El Salvador. ¿Sí ves? Entonces todo esto va a reunir, en el milenio nos va a reunir. Por eso es que tiene que convivir la Torah viva y la Torah escrita para ese tiempo. El Parashá 53, ¿sí? Viene, y el capítulo 32, todo, que es el cántico de Moshe. El cántico de Moshe habla de qué cosa. Del versículo 1 al 6, el nombre y la obra de Adonai por el mundo y por Israel. Del versículo 7 al 12, el origen de Israel. Del versículo 13 al 18, la prosperidad y la apostasía de Israel. Y del 19 al 26, la pérdida de Israel después de su apostasía, porque se pierde. 29 al 39, la dispersión de Israel entre las naciones. Y del 40 al 43 es la salvación y su influencia mundial. ¿Cuándo vendrá la redención final? Entonces, como dice en el versículo 36, ¿sí?, del capítulo 32, porque Adonai juzgará a su pueblo, ¿sí?, y será consolado por sus siervos, porque él ha visto que se ha agotado su fuerza y no hay quien ayude ni quien sustente. Todo eso te lo dice en Isaías 63 del 1 al 6. ¿Quién es este que viene desde Borra con las vestiduras manchadas? Así como Daniel 12 versículo 7 también nos habla acerca de este tiempo. Zacarías capítulo 14 del 1 al 5 también vuelve a hablar de ese tiempo de redención. Zacarías 14. Vamos a esa lectura. 14 del 1 al 5. Dice, he aquí viene el día de Adonai y será repartido tu botín en medio de ti. Reuniré, dice, a todas las naciones para la guerra contra Jerusalén.
La ciudad será capturada, las casas serán saqueadas, las mujeres violadas, y la mitad de la ciudad saldrá a cautiverio, pero la otra mitad del pueblo no será cortada de la ciudad. No será cortada de la ciudad. Ah, no, pero vas a decir, no, eso ya ocurrió en tiempo del año 70. No, aquí está diciendo de qué. La mitad no será cortada. Aquí sí que hay una mitad que se va a quedar. Entonces el tiempo del fin es parecida, ¿no? Porque Adonai dice, saldrá y peleará contra aquellas naciones como el día que peleó en el día de la batalla. Eso es importante, ese versículo 3. Cuidado, vas a pensar, ah, no, es que Elohim mismo, el Padre. No, el Padre no. Es el Hijo. Es el mensajero de Él, que toma el nombre del Padre. Acuérdate la analogía de José con Paró. ¿Sí? Entonces, sus pies se posarán sobre el monte de los olivos, el cual está frente a Jerusalén, y ya tú conoces el reino. Entonces, por eso Moshe, esto es el tiempo de qué cosa, de la redención final. Por eso, al terminar ya al final de este cántico, Moshe le dice en el versículo 46, ¿sí? Le dice, pongan mucho cuidado en todas estas palabras que yo les testifico hoy. ¿Para qué? Para que las ordenen, ¿sí?, a sus hijos, a fin de que guarden y pongan por obra todas las palabras de esta ley. ¿Por qué motivo? Dice, ojo, y esto lo empatas con el versículo del capítulo 30, 19 y 20, donde te dice que escoge la vida porque Él es tu vida y la prolongación de tus días, porque esta palabra no es vana, o sea, no es inútil para ustedes, pues son su vida. Eso dice el versículo 46 del capítulo 32. Son su vida. Y a causa de esta palabra, es decir, a causa de esta palabra, de que como yo la recete, de que yo la obedezca, de que yo la atienda, de que yo demuestre mi amor hacia Él, escuchando y obedeciendo, adheriéndome y creyendo, entonces dice, se multiplicarán mis días en la tierra a donde voy a ir, es decir, en el reino venidero. ¿Sí? Y por eso dice, ojo, miren ahora, les advierte en el versículo 39, que yo soy y no hay Elohim fuera de mí. Yo hago morir, hago vivir. Yo hiero, yo sano, y no hay quien escape de mis manos. ¿Sí? Eso está diciendo. Todo este cántico de Moshe es importante, de que yo tengo que siempre leerlo y tenerlo presente. ¿Por qué? Porque es el futuro, las cosas que tienen que acontecer. Vuelta te digo, todo respecto a Israel, porque Israel es el propósito de esta existencia. Amén. No eres tú, no eres yo, no somos acá, los de allá, no. Es Israel el propósito. Amén. Sí. Y ese propósito tiene un rey que se llama Yahshua y una ley que es la Torah. Amén. Y un pueblo y los conciudadanos, como dice Efesios. Ahora vosotros sois conciudadanos. Amén. Al haber aceptado y al haber creído que Yahshua fue resucitado de entre los muertos por el poder del Espíritu del Abacadosh, Amén. como dice Romanos capítulo 1, versículo 6. Aleluya. Esa es nuestra confesión de fe, y con eso cerramos esta parashá, y que el Todopoderoso nos bendiga y sigámonos adheriéndonos, apegándonos y escuchando su voz, a fin de que nos sane y nos bendiga. Shabbat Shalom. Amén.